Colosenses, como hemos venido estudiando estos jueves anteriores, hemos avanzado ya los primeros 13 versículos, ¿verdad?, de la carta del capítulo 2, y nos habíamos quedado en el versículo 13, en donde el apóstol Pablo vuelve a reconocer la disposición que tenía la iglesia de recibir la palabra de Dios, no poner ningún tipo de pretexto ni argumento humano, sino que decían verdaderamente esta es palabra de Dios. Y ellos, por recibirla así, dice el apóstol Pablo, que eso es lo que hizo que la palabra de Dios actuara en ellos. Y la enseñanza que nos dejaba ese versículo, que también nosotros tomemos la palabra que está escrita como la palabra de Dios, porque eso es lo que hará que actúe en nosotros. La Biblia misma enseña, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener fe? Oiga palabra de Dios. ¿Usted le está fallando la fe? Oiga palabra de Dios. ¿Usted cree que está debilitando, está menguando? Oiga palabra de Dios y va a ver cómo va a crecer espiritualmente, va a ver cómo va a actuar en usted la palabra. Pero deje que ella entre a su corazón. Para ello es necesario que nosotros la recibamos como palabra de Dios. Por eso dice el 13, leámoslo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuán importante es que nosotros recibamos la palabra como la palabra única de Dios. Esa es el reconocimiento que el apóstol Pablo hace a esta iglesia. Yo me recuerdo, dice, así oro sin cesar, que no cambien esa actitud que tienen, porque cuando recibieron la palabra, la recibieron como que es palabra de Dios, y así debe de ser, y eso es lo que hizo que esa palabra actuara en ustedes, les dice. Mira, hermano, una persona que recibe la palabra como palabra de Dios, esta persona cambia. Esta persona empieza a vivir la nueva vida en Cristo. Esta persona, hermano, vive con una actitud diferente. No vive como dicen los hombres, sino vive como Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ellos la han recibido como palabra, como una forma de vivir. La han recibido como algo que necesitan para nutrir sus almas. Así debemos ser nosotros los cristianos. Y he aquí el por qué muchos creyentes fluctúan en la fe. El por qué muchos creyentes no duran en la fe. ¿Por qué será? Porque no reciben la palabra. Bueno, por casualidad, ¿verdad? Dios nos hablaba este martes acerca de los tipos de terrenos que hay en donde la palabra de Dios es sembrada, ¿verdad? Dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, una cayó entre espinos, otra cayó, dice, en tierra seca. Al final, hermano, hubieron 4 tipos, solamente una dio fruto. ¿Cuál? La tierra fértil. ¿Cuántas tierras fértiles vemos aquí? ¿Y cuál es la tierra fértil? Aquel que recibe la palabra como palabra de Dios. Aquel que dice, esta es palabra de Dios. Aquel que ese amén lo dice de corazón y verdaderamente reconoce y dice, esto es así. Y así debe de ser en nuestra vida. Pero si nosotros somos de aquellos que nos da sueño el mensaje, que no nos gustan las predicaciones, no nos gusta oír mensajes, que solo nos gustan las alabanzas, que solo nos gustan, hermano, las partes externas, esas personas fluctúan en la fe. Porque a la hora de la palabra de Dios no le toman la importancia de Dios. Dios está hablando por medio de la Biblia, pero ellos están en otra cosa. A saber si se quemaron los frijoles que dejé en el fuego. A saber si va a estar buena la cena que ha hecho mi esposa. Si están pensando esas cosas, ¿la palabra de Dios la están recibiendo? No. Usted y yo debemos de ser de aquellos que recibimos esta palabra como la palabra de Dios. Y dice el apóstol, sin cesar la oración para que nunca cambien, que sigan haciendo eso. Porque eso es lo que va a actuar en nosotros. Al final del 13 lo dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si usted ve que alguien viene a la iglesia y no recibe la palabra de Dios, esta persona no cambia. Necesita convertirse a la palabra de Dios. Decía un pastor y lo dice muy seguido,
Yo puedo quedarme un año completo en un parqueo y nunca me voy a convertir en carro. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? Se puede estar a la par de los carros ahí, me da el sol, me da la luna en la noche, me cae la lluvia, me voy a convertir en carro. Nunca. Necesito que me hagan carro, ¿verdad? Pero eso no puede ser. Y así hay muchos cristianos. Vienen a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, pero como no reciben la palabra, nunca se convierten. Nunca cambian. Aunque vengan todo un año, 2, 3 años, al tiempo menguan, se van a otra iglesia, vuelven y se vuelven a ir y nunca se dé su conversión. ¿Por qué? Porque nunca recibieron la palabra de Dios y al no recibirla, ¿qué actúa en ellos? Lo que ellos piensan, lo que ellos dicen o lo que otros dicen y no van conforme a lo que las Escrituras dicen. Entonces, como no reciben la palabra de Dios, nunca hay cambios en ellos. Pero el que recibe la palabra de Dios, ¿qué dice al final del versículo 13? La cual actúa en vosotros los creyentes. Deje que la palabra de Dios haga obra en cada una de nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios nos cambie. Vamos a ver a la luz de la palabra qué dice la Biblia respecto a esto, ¿verdad? La gente anda hoy alegre, hermano, que se va a acabar el año, hermano, es Navidad. Vea qué dice la Biblia acerca de eso. Ay, hermano, pongamos el arbolito de Navidad, hermano, las luces, los niños se alegran, hermano. Sí, también cae, se alegra porque le va a cobrar, hermano. Amén, hermano. El más alegre es del sur. O Caras, o Clesa, quien sea que le cobre el energía. ¿Por qué? Tantas luces, hermano. Vamos a la luz de la palabra a ver qué dice respecto a esto. Estoy hablando de este ejemplo por la época en la que estamos. Si usted lo hace y lo quiere hacer, hermano, es cosa suya, ¿verdad? Mi deber es hablar conforme a la Biblia. Pero usted como creyente, hermano, guárdese, porque usted está actuando la palabra de Dios. Mire usted que ya no tira cohetes, no viera que el pisto está bien escaso, mejor lo guardo y lo ahorro y no lo quemo. Yo quemaba más de 100 pesos cuando era inconverso, ¿no? Hoy me arrepiento. Todos los años que quemé, ¿cuánto crees que quemé? ¿Sí o no, mis amados hermanos? Pero ¿por qué nosotros éramos ignorantes? Nosotros éramos los más, entre más grandes eran los cohetes, éramos los más, según nosotros, los que más celebrábamos, ¿verdad? Y nos miramos, solo mortero, el mortero número 15, decíamos, ¿qué es eso, verdad? Pero deme el mortero más grande. Y nos tapábamos los oídos. ¿Sabe qué? Estábamos quemando nuestro dinero. ¿Pero por qué, hermano? Porque no había venido el qué? La palabra de Dios a nuestros corazones. Y así son los diferentes aspectos de las personas que no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque no tienen la palabra de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Usted y yo que conocemos la palabra ya no lo entendemos. Siempre están las invitaciones, siempre van a estar las tentaciones, pero como usted recibe la palabra de Dios, vamos a ver qué dice Dios. Dice, no, Dios no dice que está de acuerdo en esto, se abstiene. ¿Por qué? Entonces ha empezado a actuar en esta persona que la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol resaltaba. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, ahora, ¿qué trae el aceptar la palabra? Ya lo va a ver, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El que recibe la palabra también va a tener padecimientos. El venir, el convertirse al cristianismo, el dejar que la palabra de Dios venga a nuestro corazón, recibirla y quererla cumplir, eso va a traer padecimiento. Los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, que habían recibido la palabra de Dios como palabra de Dios, pero trajo una consecuencia. ¿Cuál? La misma consecuencia que en las otras iglesias. ¿Sabe qué les está diciendo el apóstol Pablo? No se admiren de los padecimientos, porque ya pasó en otras iglesias. No creas que es el único que han despreciado por recibir la palabra de Dios.
Está advirtiendo que las iglesias anteriores a ellos, a los que habían predicado la palabra de Dios, ya habían tenido problemas, ya les habían hecho muchas cosas. Entonces, hermanos, ¿por causa de qué? Por recibir la palabra de Dios. ¿Y quiénes? Cuando en este tiempo, cuando dice los de vuestra propia nación, se refería a los judíos. Los judíos se les predicó la palabra de Dios. El que aceptaba a Cristo, hermano, venían los judíos y decía, deja de hablar eso, como la gente de hoy. Así, amén. Ya te fuiste a meter en esa iglesia, ¿qué es hombre? Ay, Dios, ya te arruinaste, papá. Entonces, eso es padecimiento. Y por favor, quiero que no vaya a perder la cita del estudio bíblico del ejemplo del cual el apóstol Pablo hablaba. Hechos, ahí atrás de las cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar Hechos. En los viajes misioneros del apóstol Pablo, él predicó en muchos lugares. Y en uno de ellos, a los cuales se refiere este tesalonicense, ya había habido problemas, ya había habido ocasiones en las cuales habían sido perseguidos. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 17 de Hechos. Hechos capítulo 17. Vamos a usar otras cositas más de este capítulo, pero ahorita vamos a empezar en esta que está en el capítulo 17, refiriéndose a ellos como los tesalonicenses. Amén. Hechos 17. Versículos del 1 al 5, dice así: pasados por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Esas declaraciones que están del versículo 1 al 4, eso traía que las personas lo apedreasen, que las personas quisiesen su propia muerte, que las personas lo sacaran, que decían, este está loco. Versículo 5, ¿lo puede leer conmigo? Entonces los judíos, aleluya, ¿quiénes son los que lo van a usted hacer padecer? Los que no creen. No solo los judíos. ¿A qué? ¿Qué estás? No, hombre. Eso, ¿por qué cree usted que le dicen? Ellos no creen en esta palabra. ¿Usted sí la cree? ¿Amén, iglesia? Amén, amén. Entonces no se admite. El apóstol les está diciendo, no se admite. Esto que les está pasando a ustedes ya pasó en otras partes. Versículo 5, estamos, ¿verdad? Entonces los judíos, ¿cuáles judíos? Los que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué, hermano? Para destruirlos, para vituperarlos. No solamente este es el caso. Por favor, aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, por favor. Vamos a ir hacia atrás para ir aprendiendo un poquito. Capítulo 13, versículo 45. Ahí mismo en el libro de Hechos. ¿Lo tenemos? Amén. Oiga lo que vuelve a repetir. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mira, amada iglesia, ¿qué está dando a entender? Los que no creen la van a despreciar, los que no creen van a atacar la palabra de Dios, pero hay algunos hermanos que saben cómo están. Gloria a Dios que vino y me predicó, hermano, miren qué perdido estaba. Hay otros que la están como, hermano, atesorando. Eso se ve aquí, ¿o no, hermano? Amén. La última cita, por favor, capítulo siempre en Hechos 9. Aquí mismo en el libro de Hechos, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice así: pasados muchos días,
los judíos resolvieron en consejo, ¿el qué? ¿A quién? A los que predicaban. Usted y yo lloramos hoy porque los familiares no nos aman. Los que creían en el tiempo de los apóstoles, ¿cuáles eran las decisiones que tomaban, hermano, en contra de los creyentes? Matarlos. Y usted ya no lo tiene. Solo porque ya no le dan el pastel cuando celebra cumpleaños familiar, usted... Por eso se siente mal la gente. La gente de aquel tiempo, por ser creyente, ¿cuál era la solución? Matarlos. Y nosotros nos sentimos mal por un pedazo, hermano, de pastel. Mataron la gallina y usted, ay, mire, hermano, para que los cruceros, solo las plumas se tiraron, hermano. Amén, iglesia. Amén. El desprecio que recibían aquellos creyentes no solo era aquello de que los vituperaban, no solamente era porque recibían la palabra de Dios, los querían matar. El deseo, hermano, contra aquellos hombres, dice el versículo 23, ¿lo tenemos? Amén. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche. ¿Para qué, hermano? Mira, habían puesto postes, los que dicen hoy los hijotes, ¿verdad? ¿O no, hermano? Tenían sus posteros. Día y noche, ¿verdad? La ciudad. Ahí viene. No, no es él. O sea, dice que unos se iban de día y otros de noche, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? Matar. ¿A quién? Al pobre apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra, pero antes de haberla predicado tuvo él que atesorarla para que ella actuara en él. Amén, iglesia. Terminemos esta parte, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dios siempre va a guardar los suyos. Amén, iglesia. Entonces, lo que les está diciendo el apóstol Pablo, no solo a ustedes les va a suceder o les está sucediendo. No somos los únicos cristianos que persiguen. No somos los únicos hermanos a los cuales no les dan comida en su casa. No somos los únicos a los cuales quizás hasta ni herencia les van a dejar del pedazo de terreno que tienen. No somos los únicos. A esta gente la querían matar y hasta algunos murieron por causa de recibir la palabra dentro de su corazón. Vamos al estudio nuevamente. Lo que estábamos viendo era lo que el apóstol Pablo decía: vosotros habéis venido a ser imitadores. O sea, lo mismo que les pasó a ustedes o les va a pasar, les está pasando a quién? Ya a otras iglesias. Volvemos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. No sé si hemos comprendido un poco, hermano, respecto a el atesorar la palabra de Dios. Aquel que la recibe, la palabra de Dios actúa en ellos. Amén, iglesia. Pero también dice que aquellos que reciben, atesoran la palabra de Dios, que actúa en ellos, esto produce en otros persecución. Esto produce desprecio. Esto produce que le hagan a usted la vida imposible. Esto produce muchos adversarios. Pero hay uno que lo provoca. Ya lo va a ver. Capítulo 2 estamos ya, ¿verdad, iglesia? Versículo 14 estábamos. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. 15. Los cuales, ¿qué hicieron? Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, ¿qué dice que hicieron? Nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La bendición en todo lo que le sucede a la iglesia. Por lo cual usted no debe de frustrarse, ni nosotros debemos de afligirnos y sentirnos menos porque nos expulsan, porque nos vituperan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quienes están haciendo eso, en primer lugar, no creen en Dios, decía ya, se recuerda, ¿verdad? En segundo lugar, son los mismos que si Jesús viniese, lo vuelven a crucificar. ¿Quiénes eran los que no querían en la iglesia? Vean el libro de Hechos. Los judíos. ¿Cuáles judíos? Los mismos que mataron a Jesús. ¿Quiénes son los que no lo quieren? ¿Quiénes son los que lo ven de menos? ¿Quiénes son, hermanos, los que se oponen a que usted camine en el Evangelio? Léalo, ahí está. En aquel tiempo eran los judíos. En este tiempo que dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Quédese con esa palabra. Y no, vaya, el que no lo quiere,
Ese no agrada a Dios, hombre. Hermano, el que lo ve de menos, ese no agrada a Dios. Dele gracias a Dios que no lo quiere. Porque no es agradable ante la presencia de Dios. Mira que fulanito no me habla así, pero ese fulanito si es inconverso, ya es pecador, es un gran sinvergüenza, si no se ha arrepentido, esta persona no agrada a Dios. Aunque sea el más popular de la colonia, aunque sea el más popular de la familia, aunque sea el que más tiene, el que quizás, hermanos, todos lo ven. Ahí viene un fulano. ¿Sabe qué? Si no ha creído en Dios y no agrada a Dios y por eso a usted no le habla, sepa que quien no le está hablando es alguien que no agrada a Dios. No se sienta mal si no quiere tener su número de teléfono. Gracias a Dios, gracias a Dios, hermano. Mira que ese hombre no me quiere, hermano. ¿Y quién es? Alguien que no agrada a Dios. ¿Sí, hermano? Usted y yo a veces lloramos por personas que le agradan a Dios. En eso nos fijamos. El apóstol dice, miren, esos que los persiguen, esos que vituperaban a las iglesias de aquel tiempo, ¿saben quiénes son? Son los mismos que mataron al Señor Jesús. Y no solamente eso, no agradan a Dios. Porque son incrédulos. Así que no se preocupen, van a hacer una fiesta, no lo van a invitar, y van a invitar a toda la colonia, y van a hacer chonguenga, y usted dice, y a mí no me van a invitar. No, ¿por qué? Porque ellos no agradan a Dios y usted sí, y por eso que ellos mismos están haciendo la diferencia. No se sienta mal. No se sienta mal, acuéstese a dormir tranquilito, porque eso que están haciendo quizás no agrada a Dios, no se sienta mal. Por eso no lo aceptan, por eso no lo quieren, por eso hablan de usted, por eso dicen que usted no sirve, por eso dicen que usted debería a lo mejor estar muerto. Pues gloria a Dios, porque quienes lo hacen no son gente que delante de Dios les tenga un gran respeto. ¿Sabe quiénes son? Los que no creen y delante de Dios no son agradables. ¿Qué quiere decir? Son reprobados por el Señor. ¿Amén? Son reprobados, oiga, reprobados. Son personas, hermanos, a las cuales usted, porque son los más famosos del pueblo, son los más famosos de la colonia, usted quiere que lo quieran y que no digan nada de usted. Si usted es cristiano verdadero, van a hablar de usted y van a hablar mal. Pero no se preocupe, porque quienes lo están diciendo no son una fuente que verdaderamente, de la cual usted debe sentirse orgulloso, no. Son las personas que posiblemente no agradan a Dios. Amén. Ahí lo está diciendo el apóstol. Iglesia, les dice, vosotros sois igual que las iglesias que están ahí en Judea. Esas iglesias sufrieron persecución. Esas iglesias sufrieron de aquellos mismos que crucificaron a Jesús. ¿Sabe quiénes son los que no lo quieren? Los que no leen la Biblia. ¿Sabe quiénes son los que no nos quieren? Aquellos hermanos familiares que tienen pisto según ellos y con el pisto lo resuelven todo. Pero ¿sabe qué? Alégrese que quizás ellos no agradan a Dios y usted le es luz a ellos. Así es que siga alumbrando. Amén. Y si por eso no lo quiere, ahí mantenga el foco usted. Así es. Cristo vive. Cristo murió por ti. Cristo también te ama. Sígale alumbrando. Ya moriste mejor. Cristo te ama, hija. Venite a volar un abrazo de parte del Señor. Y no va a querer, ¿por qué? Porque el demonio le dice, no te dejes abrazar de ellos. Pero nosotros, mire, no dejó que le diera la mano. Hay quien pierde de ellos, hermano. Si quiénes son ellos, los que no agradan a Dios eran los que perseguían a la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que quieren cerrar las iglesias en este tiempo? ¿Quiénes son, hermanos, aquellos que no quieren el evangelio? Los que se oponen, hermano. Mire qué duro, ¿verdad? ¿Sabe, iglesia, que usted quizás le parecerá locura lo que voy a decir? El libro más hermoso del mundo es la Biblia. En las escuelas es el libro que menos se lee. Ahí leen cualquier cosa. Tanto que si yo me invento un libro y le pongo que es una obra y hermano a alguien le gustó de los maestros, vaya niños, vamos a leer este libro, aunque locuras hayamos escrito allí, eso se lee. Eso se lee. Leen la Ilíada, leen todos los libros de Sócrates, los libros de Platón, los libros de no sé qué, y ahí están los dichos, ¿verdad? Lee tal obra, lee el Principito. Pero ninguno de ellos les dice, léete un capítulo de la Biblia. Capaz que el que lo dice, hermano, lo echan de ese pueblo. ¿Por qué razón será? Porque el sistema educativo aquí y en todo el mundo
aquí y en todo el mundo, el sistema educativo, hermano, está en contra de la voluntad de Dios. Así es, amén. Claro, no estamos diciendo que no hay que mandar a los niños a la escuela de ninguna manera. Pero nosotros en los hogares debemos de inculcar el temor de Dios, porque lo que les van a enseñar allá posiblemente sean cosas. No todo, hermano, es bueno. Por si usted no sabía, en España existe estaba viendo hace poco una entrevista en donde hermanos están solicitando, ponga atención a esto, que eso hay en España y no se vaya usted a asustar que ya va a venir para acá, están solicitando que la ley autorice que los niños empiecen en las escuelas a ser educados por que ellos tomen la decisión de la sexualidad que ellos quieran tener. Oiga usted, que debería ser legal que usted, el maestro, le diga: y vos, pues naciste hombre, pero si querés ser mujer, hacerte mujer. ¿Qué es eso, hermano? Algo que no agrada a Dios, ¿verdad? Y ellos son los que no nos quieren. Es el adversario, correcto. Ahí más adelante lo van a mencionar. No sé si y salen entrevistando a una niña de 12 años que dice que ella se desvió. Y es duro, hermano. Todas esas cosas enseñan en las escuelas. Sí, así es. La Biblia no. Estados Unidos fue una nación que en sus principios de su fundación, su constitución fue basado conforme al decálogo de Moisés. Pues solamente es, hermano, algo histórico. Ahora es prohibido, pero cualquiera mete un fusil y mata a cualquier bicho allí. Una Biblia es prohibida. La Biblia es el libro más prohibido en muchas instituciones, no solamente en nuestro país, en muchas partes, porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente la hace a un lado, ¿usted cree que le agrada a Dios? ¿Le agrada, hermano? ¿Y qué pasa entonces? Continúa el versículo. Entonces nos queda claro que quienes nos persiguen, quienes están en contra de los que atesoran la palabra de Dios, quienes nos desprecian, son los que no agradan a Dios. Allí lo dice la Biblia en el versículo 15, por los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Y a nosotros qué hicieron? Nos expulsaron. ¿Qué más dice, hermano? Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Quiénes son los que no quieren que se predique la palabra de Dios? La gente, hermano, que no tiene temor de Dios, la gente que no agrada a Dios. Ya lo dijo, 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Mire, la oposición tiene un propósito. El propósito es que no se le predique al inconverso. El propósito es que no oigan palabra. ¿Y para qué? Para que no se salven. Esa oposición no tiene otro origen más que el mismo infierno. Léalo conmigo el 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos el ¿qué? La ira hasta el extremo. Volvemos al ejemplo. Las Biblias no las aceptan en las instituciones. El celular con toda la pornografía vida y por haber está abierto. ¿Y qué consiguen? Bichos rebeldes, violadores, asesinos y todo, hermano. ¿Por qué? Porque le dijeron no a la palabra de Dios. Ese es el problema. ¿Y cuál era el deseo? El deseo venía de un origen. El origen era el enemigo. No quiere que se le predique a la gente. ¿Para qué? Para que la gente se salve. Ese era el fin. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, separados de vosotros por un poco de tiempo, de visita, pero no de corazón. Amada iglesia, quizás la iglesia por siglos ha sido perseguida, pero ¿sabe qué? Nuestra reunión con Cristo no nos limita a estar unidos. Amén, iglesia. Amén. Porque sabremos que seremos levantados por el Señor Jesucristo. Amén. Y allá estaremos todos unidos, aunque aquí la gente no nos deje, aunque aquí la gente se oponga, aunque el apóstol Pablo no podía o sí podía ir a los tesalonicenses, les decía: ahorita yo estoy separado, no puedo ir, les he escrito una carta, pero mi corazón está con ustedes porque hay algo que nos une, que es Cristo Jesús. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de visita, pero no de corazón, tanto más
Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol quería ir a ver a los tesalonicenses, pero vea lo que sucedió. Alguien mencionó al adversario, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás, ¿qué dice? La palabra Satanás es el adversario. El enemigo suyo no son nuestros amigos, no son nuestros vecinos. El enemigo mío, el enemigo de nosotros no son nuestros familiares. Los enemigos nuestros salen del mismo infierno. Por si usted no lo sabía. Así es que no vayamos a agarrar a nuestros vecinos, no vayamos a agarrar a nuestros familiares del pelo, no. Agarren el pelo al mismo diablo y repréndalo en oración. Porque quien estorba la vida del cristiano, aquí dice que el apóstol quería ir a ver a los tesalonicenses, así dice. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no fue? ¿O por qué no podía? ¿O por qué no lograba eso? Porque había un estorbo. ¿Y quién era? El adversario. El que nos pone los tropiezos, el que nos pone las cascaritas de banano para que nos caigamos, es el enemigo. Hay que estar despiertos, hermano. Hay que saber que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay que saber que Cristo viene pronto y hay alguien que no quiere que lo veamos. Hay alguien que no quiere que nos encontremos con Él. Es el adversario. Y Él no quiere que nuestra familia también llegue. Por eso les pone tropiezos, les pone tentaciones. ¿Sabe qué, amada iglesia? Cuidado, porque es posible. El enemigo lo que quiere es robar, como decía el mensaje de Marte, ¿verdad? La palabra. Porque la palabra es la semilla. Y la semilla, al entrar en una tierra fértil, ¿qué va a hacer? Va a producir. Va a echar raíces, decía, ¿verdad? Pero el enemigo lo que anda buscando, ahí va la semilla, la quita. Es el estorbo. Y ese está en todo tiempo. Versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Pero el apóstol Pablo por eso desistía de exhortar a los hermanos. No, porque él sabía que lo que usaba Satanás para estorbar eran los que no creían. Pero él decía, pero no estamos separados, hermanos. Un día nos vamos a ver en el cielo. ¿Cuántos sabemos que siempre nos vamos a ver, hermanos? Amén. Esta debe de ser nuestra consigna, que nada nos aparta del amor de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo. Amada iglesia, entendamos que lo que el apóstol Pablo quería enseñarme a la iglesia, no se miren, hermanos, de las pruebas que les van a dar. Porque ustedes son igual que las iglesias de Gálatas. Esas iglesias sufrían. ¿Saben por quién sufrían? Por los mismos que mataron a Jesús, por los que no creían. Pero ellos saben qué les dice. Ellos están deshonrando a Dios. Ellos no agradan a Dios. Por eso es que se oponen. Usted pone una prueba en su casa. Ponga canal 17 donde sale el mensaje. Solo por decir un ejemplo. O ponga otro canal que sea cristiano donde estén predicando. Al momento. Ahorita es hora de ver una película. O a lo mucho lo que, si son respetuosos, lo que van a hacer, lo van a dejar solo viendo el mensaje. Amén, hermanos. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque ellos no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no reciben la palabra. Hoy escuchaba un mensaje del pastor decía, yo tenía un esposo, pero que era, dice que la señora le decía, tengo miedo de demonio, Señor. Y dice que siempre ella oraba, a veces iba de escondidas a la iglesia. Y dice que tenía él sus buenos negocios porque eran malacate, no era porque era buena persona. ¿Y sabe qué? Lo que no sabía es que la mujer le estorbaba para sus trinquetes, decía el pastor. La mujer orando, Señor, tócale el corazón, hasta que el Señor lo tocó. Dice que le quebró todos los negocios, porque había una mujer que oraba porque sabía que lo que hacía ese hombre era incorrecto. Dice que cada vez que ponía el mensaje, se acercaba. Hasta que dice que el Señor lo tocó, se le acabó todo, se sentó a la par de ella a oír la palabra de Dios. Y dice que empezó aquel hombre, aceptó a Cristo, fue a la iglesia y hubo cambios en su vida. ¿Pero por qué? Dejó que la palabra llegara a su corazón.
Si la palabra llega a nuestro corazón, ¿qué decía el versículo 13? Ella va a actuar en nosotros. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios llegue a nosotros. Aunque ellos no quieran, de vez en cuando es hora de un mensaje. No les ponga alabanza porque hasta bailar se van a poner. No, hombre, se la puede mejor que nosotros. Ay, qué bonita esa alabanza, ¿verdad usted? Sí, pero aquellas predicaciones que les dice, deja el pecado. Ay, no, hermano. Después del 31. No le, más si le va a hablar del chupe del 31. Quita eso, que no es tiempo de fiesta, le dicen. Porque hay una oposición en ellos, hay un estorbo. ¿Y cuál era el estorbo que decía? Satanás. Ese es el estorbo. No es el vecino, no es el hermano, no es nadie de la congregación, no son los amigos. El apóstol, vuelvo a repetir el versículo 18, léalo conmigo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás os estorbó. Ahora dice el 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona. ¿De qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El Señor Jesús, bien el apóstol decía, cuando yo vea a alguno de los de tesalonicenses, cuando el Señor nos reúna, quizás no los pueda ver aquí, pero cuando el Señor nos reúna, yo me voy a alegrar, decía. Cuando dice gloria no se está hablando de que se va a vanagloriar, sino de se va a gozar, pues. Usted quizás aquí no verá recompensa de sus oraciones, quizás aquí nadie le va a felicitar porque venga a una iglesia y lea la Biblia, pero alguien allá en el reino de los cielos se va a gozar con usted porque usted oraba. Amén. Es posible hasta alguien le diga gracias porque sus oraciones, ya en el último minuto de mi vida me arrepentí de todo lo que usted me decía era verdad. Vaya. Aquí no, hermano, aquí los que no conocen, haciendo nada. Si querés tener bulla, andate a tu cuarto. Dice el versículo, vuelve a leer conmigo, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Que Cristo venga por nosotros, hermano? Amén. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que nos acepten los inconversos. Nuestra esperanza no debe de ser en que los familiares que no conocen de Cristo y que no agradan a Dios nos tengan, hermano, y nos hagan la venia. Les diga, bienvenido, familiar mío. No son ellos. Nuestra esperanza es que Cristo nos va a llevar al cielo. Amén. Queremos que los vecinos nos anden felicitando, no, que si ya nos quieren. Aburridos están. ¿Y cuándo se van a morir estos? Dicen, ay, hermano, si nos morimos nosotros, otros van a venir y van a predicar, amén, hermano. Y aquel día, cuando Cristo venga por su iglesia, les hará falta a ellos, porque ellos que estaban haciendo, decía, llenando más la medida de qué, de su pecado. ¿Y qué estaban trayendo con esto? La ira de Dios. Así que no se preocupe si no lo aceptan. Deje de andar llorando porque no le hablan. ¿Qué dice aquella alabanza? Mis amigos ya no me hablan porque ando ¿con quién? Con el rey. No le hablan, sí, porque usted ya no anda en pecado quizás. Abrígase si es amigo de todo el mundo. Quiere decir que el mundo no lo ve como cristiano. Si todavía lo invitan a chonguenga, porque hay algo ahí. Pero si ya no lo traigas, porque ya vas a ver que a la hora de tomar te va a decir que oremos. Amén, hermano. Ese no lo traigas porque lo primero que te va a decir, deja de tomar, no, mejor ni lo traigas. Amén, hermano. No le gusta porque ellos no agradan a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En su venida. El apóstol quería ya guiarlos hacia la venida de Cristo. Nuestra mirada, nuestro galardón es cuando Cristo venga. Como dice el corito, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. ¿Cuántos no nos vamos a quedar, hermano? Amén. ¿Qué más dice el versículo 20? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mi alegría es que van a llegar al cielo. Mi alegría es que cuando Cristo venga nos va a levantar. ¿Amén, hermano? Así es que los sufrimientos, los padecimientos, las burlas, los desprecios son aquí. ¿Por quiénes? No crea que porque es el alcalde, el diputado, el presidente, el que se burla de los cristianos. No estoy diciendo que lo hacen, algunos